desde mi punto de vista, políticamente incorrecto. Hoy vamos a hablar de esa guerra eterna entre los que creen que colgar diplomas en la pared es sinónimo de sabiduría contra los que se gradúan en la universidad más dura del mundo, la calle, el trabajo y los cantazos de la vida. Título: diplomas versus conocimiento. Vamos a ver, porque sí, puedes tener un diploma, no estoy diciendo que no, y lo puedes poner en su marquito de oro, o lo puedes laminar. Pero algo importante es saber. Y si no sabes prender ni una cafetera, si no sabes cómo usar una aspiradora, amigo mío, ¿de qué rayos te sirvió tanto estudio? Tengo unas definiciones básicas, como me gusta. Títulos o diplomas, ese papel carísimo que dice que sobreviviste 4 o 5 años copiando, memorizando y sacando C más en exámenes, pruebas cortas, laboratorios. Perfecto para colgarlo en el pasillo de la casa, en casa de tu abuelita, en casa de tus papás, para que después ellos digan: ah, el ingeniero de casa, el doctor de casa, el abogado de casa, porque ellos se van a sentir muy orgullosos, claro está. Conocimiento o experiencia, lo que aprendes trabajando, sudando, cometiendo errores, metiendo la pata, levantándote para hacerlo mejor. Nadie te lo quita ni te lo puede robar. Eso sí, no tiene manera de cómo lo puedas enmarcar. No hay dónde ponerlo. Lo llevas tatuado en las cicatrices del conocimiento, en todo tu esfuerzo por llegar hasta donde estás. Otra definición es mérito. Eso se debería contar pero casi nunca se toma en cuenta, porque aquí muchas veces no asciende el que se mata trabajando, sino el que sabe lustrar mejor los zapatos, que lo hace de manera correcta, que le saca brillo los zapatos y alevilla de la cojea. Meritocracia, esa utopía que suena preciosa en toda la teoría, pero que en la práctica parece un unicornio. Todo el mundo habla de ella, pero nadie la ve.
Y los políticos la mencionan solo para sonar inteligentes. Una de mis palabras favoritas, burocracia. El arte fino de complicar lo simple. Formularios, sellos, papeles, cuestionarios. En ciertas oficinas que cierran a las 3 de la tarde. No estamos hablando del gobierno. No estamos hablando de la empresa privada a las 5. A las 4:30. En la empresa, en el gobierno, perdón. ¿Se acuerdan de la película de Zootopia? Los que la vieron. ¿Se acuerdan de Flash? El perezoso. Así mismo. Y en la empresa privada están todo el tiempo dispuestos a ayudarte. Sí. Cuando quieras pasas por mi oficina. Parece que la oficina es en la cafetería. Y el choque entre lo que es tener un diploma y tener conocimiento. Claro está que los títulos te abren puertas, pero la experiencia deja boquiabierto al que trabaja contigo. Aquel que te dio la oportunidad de trabajar se va a dar cuenta que por tu experiencia estás donde estás, no por los diplomas, títulos o medallas que te puedas poner. ¿De qué te sirve un bachillerato, una maestría, un doctorado si no sabes tratar a los demás? Si estar ahí, tener ese conocimiento que te da el papel, te hace tratar a los demás con una actitud bien déspota. ¿O de qué te sirve tener un doctorado si lo único que sabes es repetir teorías? Pero no tienes ni la más remota idea de cómo se hace. La experiencia, en cambio, eso no la puedes imprimir, esa no puedes sacarle una copia para ti. ¿Por qué? Porque esa la ganas trabajando, esforzándote tú, encontrando maneras correctas de cómo hacer las cosas. Trabajando por el procedimiento. En Puerto Rico tú ves ingenieros que no saben usar ni un taladro. No tienen ni la más remota idea de cómo coger un destornillador. Cuánta fuerza tienen que usar para abrir o cerrar un alicate. Y tenemos carpinteros que te pueden armar una casa sin saber leer el plan. Tú le dices lo que tú quieres y ellos van y lo hacen. Esa es la diferencia entre diploma y conocimiento. Quiero que quede claro que esto no es solamente en los tiempos actuales. Esto viene desde los tiempos bíblicos. Veamos el caso de Moisés y Faraón. Faraón tenía todos los títulos habidos y por haber de aquel tiempo. La corona, los sellos oficiales, era prácticamente Harvard.
Y a la hora de la verdad, que termina ganando Dios. Pero Dios usó al tartamudo, al pastor de ovejas, al rescatado, a Moisés. Tipo que pastoreaba ovejas y apestaba desierto. Y al final, cuando divide el mar y cruza su pueblo, los egipcios se ahogaron cuando el mar se cerró tras ellos. Otro caso, David y Goliat. Goliat era un graduado summa cum laude en guerra, con su armadura, su espada, su lanza, su escudo, su coraza. Y ahí tenía el diploma puesto. El mejor guerrero de los filisteos. Un gigante. Y un muchachito de 16 años, sin ninguna experiencia en guerra, sus hermanos sí. Retó a muerte al gigante. Con su honda, tomó 5 piedras del río y solo le bastó una. Su experiencia peleando con leones y osos para proteger sus ovejas le garantizaron la victoria ante Goliat. Una victoria a distancia. El mejor guerrero perdió ante un pastor de ovejas. Ya van 2. Tenemos a mi superhéroe, Jesucristo, versus los fariseos. Los fariseos eran doctores en la ley. Se sabían el Antiguo Testamento de rabo a cabo. Lo declaraban, lo tenían escrito en los cintillos de las mangas, en un cintillo que se ponían en la frente, en unos flecos en las túnicas. Eran los más sabios de la ley. Jesús, un carpintero, sin universidad ninguna, tenía toda la autoridad de Dios, porque era Dios mismo. Moraleja de la historia: a pesar de que murió en la cruz por ti y por mí, lo creas o no, le ganó a los fariseos. Porque los diplomas, en este caso el tener la palabra de Dios escrita en todas partes, que lo usaban para decorar sus túnicas, pero Cristo habló con la verdad. Sencillo. Ay, no olvidemos a Pedro.
y los apóstoles, ¿verdad? La gente decía que estos son hombres sin letras y del pueblo, son vulgares. Estos tipos no tienen un diploma de cuarto año tan siquiera. Pedro y sus hermanos eran pescadores. Quizás los que más conocimiento tenían era Mateo, era publicano. Y más adelante nos encontramos con el apóstol Pablo. Pero cuando hablaban, la gente se quedaba boquiabierta. Esto fue mucho después de la muerte de Jesús. La diferencia entre el papel enmarcado y el conocimiento real es que se vive y se respira. La falta de la farsa del mérito y la meritocracia. Aquí decimos que el que trabaja duro progresa. Mire, no sé dónde pasa eso. No sé dónde pasa eso. No lo sé. Cuéntale eso a la persona que lleva 15 o 20 años de su vida dando lo mejor. Y prácticamente su sueldo no ha aumentado. Sin embargo, llega alguien con alguna habilidad de lustrar zapatos y crece grandemente. La meritocracia es el cuento moderno que suena bien bonito, pero la realidad es que asciende más rápido el que sabe o el que se ofrece a buscar las copias y a buscar café. El papelón de la burocracia que nada mata más el mérito que este evento, la burocracia. Para registrar un negocio necesitas 18 formularios, 20, 12 permisos de 4 o 5 agencias, 6 sellos de rentas internas, como a poco. Y aún así te dicen que te falta un documento. Mientras tanto, el que tiene conexiones, el que hace favores, ese rapidito se le hace fácil abrir su negocio, su inversión la recupera pronto. La verdad es que los títulos sirven, los diplomas tienen valor, pero sin conocimiento real no son nada más que papel tapando la pared. Y la experiencia también vale, pero si no tienes el maldito papel, el sistema muchas veces ni te abre la puerta. Así que vivimos en un mundo donde el mérito es como el wifi en el pueblo en el que viva, que todos los prometen, pero
Así nunca funciona. Así que ya sabes, en la vida puedes tener todos los diplomas del mundo, pero sin experiencia eres como Goliat. Mucho título, armadura, pero al final caes con una simple piedrita. Porque al final los papeles se cuelgan en la pared. Pero el conocimiento real se demuestra en la ejecución. Y desde mi punto de vista, políticamente incorrecto, es mejor ser un Pedro de la vida sin diploma que un fariseo con la Biblia escrita en la túnica. Comparta, denle like si quiere. Este video estaba más suavecito. Se cuidan. Bye.